La noche en el Pacífico no es negra. Es una pared de tinta líquida sin estrellas. A 1000 millas de tierra, ¿qué ocurre cuando el cielo mismo te traiciona y tu único motor se convierte en la hoguera que te arrastra al fondo? El Pacífico. No el que ves en postales, sino el de 1944, un desierto de agua infinito, hambriento. Cada gota de humedad que toca tu piel en la cabina es un recuerdo de lo fácil que sería desaparecer aquí, sin dejar rastro, tragado por el azul profundo. Esa noche, esa verdad la cargaban a cuestas 11 hombres, apretados dentro de un avión que parecía más un autobús volador, el PBY Catalina, un hidroavión grande, barrigón, lento, pero tan tenaz como un bulldog. Era su hogar, su refugio y su única promesa de volver a casa. Al mando iba el mayor John B. Deasy, un hombre de pocas palabras, con el mapa del Pacífico ya grabado en las líneas de su cara. Deasy no necesitaba leer el horizonte, podía sentirlo. Podía oler el cambio de la brisa, anticipar la tormenta. La misión era rutinaria, si es que algo era rutinario en ese infierno de guerra. Patrulla de reconocimiento a largo alcance. Debían ser los ojos que nadie más veía. Buscar flotas enemigas, informar sobre movimientos sospechosos y volver sin ser detectados. Era un juego de paciencia, una partida de ajedrez jugada a ciegas. El Catalina, apodado cariñosamente The Duck por algunos, cortaba la oscuridad a duras penas. Los motores Pratt & Whitney rugían, un sonido constante, casi tranquilizador. 2 propelas, 2 motores. Si algo fallaba, el margen de error no existía. No había aeropuertos en la negrura, solo agua, agua y tiburones. Dentro, la cabina era un microcosmos de tensiones y camaradería. El radiooperador, el navegante, el bombardero, los artilleros, todos moviéndose en su danza precisa. Los ojos se acostumbraban a los débiles brillos del panel de instrumentos. Cada esfera, cada aguja, era un salvavidas. Deasy tenía la mano suave sobre los controles. Sentía la vibración del avión como si fuera su propio pulso. Sabía que cada milla lo alejaba más de la seguridad. La costa era solo un rumor lejano. En ese momento, no eran soldados de una gran nación. Eran 11 hombres solos en una cáscara de aluminio, sostenidos por el fuego de 2 motores. La tensión se rompió cuando llevaban 6 horas de vuelo. No fue un ataque ni un grito, fue el silencio. El navegante, un joven llamado Miller, fue el primero en notarlo. Mayor, la aguja del aceite del motor 2 está bailando. Deasy se inclinó. La aguja se movía erráticamente, como si estuviera a punto de volverse loca. Miller ajustó la mezcla de combustible, pensando en un problema menor. Pero los problemas en el Pacífico nunca eran menores. Eran presagios. Deasy sintió un cambio en la vibración del avión, una ligera asimetría, un tirón sutil hacia un lado como si el avión le dijera «hay algo mal». Dio la orden en voz baja y firme, la voz de alguien que espera lo peor pero reza por lo mejor. Copiloto, revise los manómetros y comuníquese con ingeniería. Que revisen el estribor, ahora. El copiloto, un hombre alto y delgado llamado Harrison, asintió y se deslizó hacia atrás. La revisión fue inútil. Los motores estaban inaccesibles en pleno vuelo. Solo podían confiar en los instrumentos, pero la aguja no paró de temblar. El motor seguía rugiendo, pero ahora su nota era diferente, más profunda, más ronca. El Catalina era ruidoso, pero este nuevo sonido era discordante. Era el sonido de la maquinaria forzada, de algo interno rompiéndose. Deasy no esperó el reporte. Su intuición de piloto, forjada en cientos de horas sobre el mar, le gritaba un peligro inminente. Sabía que la avería no era una simple fuga de aceite. La aguja errática era el primer síntoma de una enfermedad mortal. «Prepárense para una emergencia», dijo, y esta vez su voz cortó el aire como un cuchillo. No había pánico, solo la fría lógica de un hombre enfrentando un destino que ya había escrito. «Radiooperador, envíe una posición. Manténgala en espera, solo si doy la orden de transmitir». En ese momento, estaban volando sobre lo que se conocía como el Callejón del Viento, la ruta más directa, pero la más expuesta. Y lo que vino después no fue un fallo gradual, fue un estallido. El motor Pratt & Whitney del lado derecho tosió 1, 2, 3 veces y luego vomitó un geyser de humo negro espeso, visible incluso en la oscuridad. El rugido se convirtió en un chillido metálico, un sonido horrible de fricción, como si el propio motor estuviera gritando de dolor. El avión se sacudió brutalmente. La luz de alarma de fuego parpadeó en el panel. ¡Fuego!
Un instante de incredulidad absoluta. La luz roja era un juramento de muerte. En segundos, el humo negro fue reemplazado por un fulgor naranja vivo que lamía la nacela del motor. El fuego se había apoderado del estribor. Harrison, el copiloto, gritó las palabras que nadie quería oír. «Mayor, el motor 2 está en llamas. Fuego intenso». Dizzy no parpadeó. Sus manos, firmes, reaccionaron por instinto. No había tiempo para el pánico. No había espacio para el miedo. Solo había acción, rápida y brutal. Apagar motor 2, cortar combustible, activar extintores de emergencia. Los protocolos eran automáticos, grabados a fuego en sus mentes. Harrison cortó el suministro de combustible al motor en llamas. El bombardero, asignado a los procedimientos de extinción, activó el sistema. Una bocanada de espuma extintora fue lanzada a la celda del motor. Por un momento, el brillo naranja pareció ceder. Luego, con una furia renovada, el fuego regresó. No quería morir. Estaba atascado, atrapado. El fuego seguía vivo. El motor, ya inútil, era ahora una antorcha, un faro de desgracia en el medio del Pacífico Negro. El metal se calentaba, el ala entera era amenazada, el avión comenzó a ladearse violentamente hacia el lado del motor muerto. Dizzy tuvo que usar toda su fuerza, todo su entrenamiento, para contrarrestar la asimetría de empuje. Ahora volaban con un solo motor, y lo que era peor, el otro lado estaba ardiendo. Estaban a cientos de millas de cualquier pedazo de tierra amistoso, con una hoguera devorando lentamente su única esperanza. La decisión era inmediata, una línea que dividía la vida de la muerte. Saltar al agua oscura o intentar lo imposible. El aire dentro del Catalina se volvió instantáneamente denso con el olor a humo quemado y aceite caliente. El silencio que siguió al fracaso de los extintores era peor que el rugido. Era el sonido de una condena. Dizzy sabía que el fuego, aunque contenido superficialmente, seguía vivo, consumiendo lentamente el metal y la estructura del ala. Si las llamas llegaban al depósito principal de combustible, la explosión sería instantánea y total. No había tiempo para lamentarse ni para el miedo. El miedo era un lujo que solo podían permitirse los hombres en tierra. Allí, en la cabina temblorosa, solo había espacio para la acción. «Artilleros, aseguren sus puestos. Mantengan la calma», ordenó Dizzy, su voz tensa pero firme, cortando la parálisis. «Navegante, recalcule el peso y la distancia, ahora mismo». El motor número 2 estaba oficialmente muerto, colgando del ala como un peso muerto y carbonizado. La pérdida de potencia era catastrófica. El Catalina, ya lento, luchaba desesperadamente por mantenerse a flote en el aire. Dizzy sentía cómo el avión se hundía, perdiendo altitud a cada segundo. El altímetro marcaba un descenso constante y alarmante. «Estamos perdiendo 800 pies por minuto, mayor», informó Harrison. Su voz apenas un susurro. 800 pies por minuto significaba que en menos de 10 minutos estarían al nivel del mar, y un PBI que cae en picado al océano tiene la misma esperanza de supervivencia que un huevo lanzado contra una pared de roca. «¡Aligerar el avión!», gritó Dizzy. Su orden no fue una pregunta, fue un grito de guerra contra la gravedad. «¡Todo! Fuera todo lo que no esté atornillado, y lo que sí lo esté si no es vital. Fuera las bombas, fuera la munición extra, fuera las radios secundarias». La tripulación no dudó. Era una carrera desesperada contra el peso y el hundimiento. Los hombres empapados de sudor y miedo se movieron con una frenética eficiencia. El bombardero abrió la compuerta y las pesadas bombas se deslizaron hacia la noche, cayendo con un splash que nadie pudo escuchar sobre el rugido forzado del motor restante. Luego fueron las ametralladoras de repuesto, las cajas de raciones de emergencia, lanzaron incluso el café recalentado de la mañana. Cada libra que abandonaba el fuselaje era una pequeña victoria contra la ley de la física, pero incluso con la purga brutal, el avión seguía luchando. Dizzy se vio obligado a empujar el único motor restante más allá de sus límites operacionales. El motor 1 comenzó a protestar. Su rugido se hizo más agudo, más desesperado. Estaba haciendo el trabajo de 2, sobrecargado, y la tripulación sabía que si ese motor fallaba también, todo acababa. El verdadero horror no estaba en el fuego apagado, sino en la perspectiva de lo que vendría después. El Pacífico era vasto, una llanura inmensa, sin ninguna isla amiga en el radio de alcance normal. El navegante, Miller, trabajaba bajo la tenue luz roja. Sus manos temblaban mientras recalculaban la posición. El único motor que funcionaba había reducido drásticamente su velocidad. La autonomía de vuelo había caído en picado. «Mayor», dijo Miller,
su voz áspera. Con la potencia actual, la base más cercana, la isla de Tinian, está a más de 650 millas náuticas. A esta velocidad nos tomará al menos 8 horas y el consumo de combustible es excesivo. 8 horas. 8 horas de tensión. 8 horas con un motor forzado hasta la ruptura y 8 horas con el temor constante de que el fuego se reavivara. Peor aún, 650 millas, una distancia que, con el avión intacto, era agotadora. Con medio avión muerto, era una condena de muerte por inanición de combustible. Deasy miró los mapas. La ruta normal ya no era viable. Tenía que trazar una línea, casi una fe ciega, hacia Tinian, pero para llegar tenía que volar a la altitud más eficiente, una altitud que lo exponía más al oleaje y a los vientos impredecibles. El piloto ajustó los trimadores del control, compensando la pérdida brutal de peso y empuje en el lado derecho. Su brazo y su hombro se tensaron. Volar el Catalina ahora no era maniobrar, era luchar con una bestia herida. Cada pequeño ajuste requería una fuerza hercúlea y una precisión quirúrgica. Mantenía la nariz del avión apenas por encima del horizonte, rozando la superficie de sustentación mínima, bailando con la muerte. El tiempo se detuvo. Cada minuto era una era. La cabina cayó en un silencio opresivo. Nadie hablaba más de lo necesario. Cada hombre estaba atrapado en su propia cuenta regresiva personal. Miraban al mayor Deasy, esperando una señal, buscando en su rostro la confirmación de que esta pesadilla terminaría. Deasy, sin embargo, solo miraba hacia adelante, hacia la oscuridad, como si pudiera obligar a la isla de Tinian a aparecer antes de tiempo. El sargento de cola, un joven llamado Evans, se arrastró por el pasillo. Tenía la cara manchada de aceite y sudor. El ala menor, dijo Evans, su voz temblando por el fatigo y la adrenalina. El fuego se ha detenido, pero el metal está retorcido. La estructura se siente débil. Parece que un fantasma nos está tirando hacia el mar. Ese era el verdadero enemigo ahora. La fatiga del metal. La travesía no era solo contra la distancia, sino contra la certeza de que el ala cedería en cualquier momento. Un pequeño turbulencia, un viento cruzado fuerte, y el avión se desintegraría. Deasy asintió lentamente. Entendido, sargento. Mantente atento. Si ves algo o sientes algo inusual, no dudes. Comunícate de inmediato. El avión siguió su avance lento, doloroso. El único motor que funcionaba rugía un lamento constante. Los hombres se turnaron en la cabina para ayudar a Deasy con los controles, a mantener la presión constante que se necesitaba para contrarrestar el peso del motor muerto. Sus brazos se agarrotaron, sus ojos ardían, pero no podían permitirse el lujo de cerrar los ojos. No en esa travesía del horror. La noche se hizo más profunda, antes de dar paso a cualquier promesa de amanecer. En la cabina del PBY, el tiempo ya no se medía en horas, sino en la cantidad de combustible que quedaba y la fatiga acumulada en los músculos de Deasy y Harrison. Habían superado la marca de las 4 horas de vuelo con un solo motor. Eso era ya un milagro, una proeza que desafiaba los manuales de ingeniería. El enemigo ahora era el frío. A la baja altitud a la que se veían forzados a volar para conservar el poco aire que el motor restante podía manejar, la humedad del Pacífico era un manto helado, calaba los huesos. Los hombres tiritaban, pero el temblor no era solo por el frío, sino por la tensión nerviosa. El único motor, el Pratt & Whitney número 1, era ahora el protagonista de la historia. Deasy lo trataba con la reverencia que se le da a una deidad caprichosa. Escuchaba cada tos, cada fluctuación en el ritmo, ajustando la mezcla de aire y combustible con la delicadeza de un cirujano. Sabía que un tirón demasiado brusco, un empuje excesivo, y ese motor gemelo se rendiría arrastrando a los 11 hombres consigo. El navegante, Miller, seguía pegado a su mesa. La navegación se había vuelto un arte medieval. Sin un radar fiable y sin balizas de radio a su alcance, dependía de las raras apariciones de estrellas entre las nubes y el cálculo minucioso de su velocidad real, que variaba constantemente con la turbulencia y la quema desigual del combustible. Mayor, estamos a 300 millas de Tinian, anunció Miller en voz baja, casi susurrando para no romper el frágil equilibrio de la aeronave. El viento está cambiando, nos empuja ligeramente al sur. Eso nos ayudará en el consumo, pero nos obliga a corregir el rumbo constantemente.
Cada corrección de rumbo era una tortura. Exigía a Dizzy aplicar una presión desigual sobre los controles, forzando la estructura dañada del ala derecha. Cada giro era una apuesta. ¿Resistiría el metal recalentado y retorcido? ¿O la torsión arrancaría al ala de cuajo? El silencio de la tripulación era un tipo de comunicación. Nadie bromeaba, nadie se quejaba. Había una aceptación taciturna de su situación extrema. Todos sabían que estaban bailando al borde de un precipicio. Mirar por las ventanas era ver la oscuridad, una inmensidad que parecía querer extender sus manos y agarrar el avión para arrastrarlo. El sargento Evans, que seguía vigilando la sección del motor dañado, informó de un nuevo y sutil peligro. Mayor, la nacela quemada está goteando. No es combustible, parece ser aceite. El fuego ha dañado las líneas y el calor está haciendo que todo el lubricante restante se licúe. Está chorreando hacia el agua. Este goteo de aceite era una señal de que el motor muerto no era solo un peso muerto, era un riesgo estructural activo. La falta de lubricación en las partes quemadas significaba que el óxido y el daño por calor se estaban acelerando. En cualquier momento, los restos podrían desintegrarse o, peor aún, desprenderse y golpear el único motor bueno. Dizzy tomó un sorbo de café frío y rancio. Sus ojos, inyectados en sangre, no dejaban de escanear el panel. El dolor físico de sostener el avión se había convertido en un entumecimiento constante. Ya no pilotaba la máquina, se había fusionado con ella. Él era el sistema hidráulico, él era la compensación, él era el cerebro luchando por su cuerpo de aluminio. Pensó en su familia, en el sol, en el pasto verde, cosas simples, cosas lejanas, casi irreales en esa cueva metálica y ruidosa. Esa era la técnica de supervivencia, concentrarse en la tarea inmediata, pero aferrarse a la imagen de lo que significaba la vida. Cuando el combustible ya había pasado la mitad del indicador y la luz de la mañana aún se negaba a aparecer, el avión se encontró con su siguiente prueba, la turbulencia. No fue una tormenta violenta, sino un conjunto de corrientes de aire cruzadas, invisibles en la oscuridad. El Catalina, ya desequilibrado, se sacudió como un juguete. ¡Aguanten!, gritó Dizzy. El avión se inclinó bruscamente hacia el lado quemado, intentando bajar su nariz. La presión sobre los controles fue insoportable. Los músculos de Dizzy se tensaron al máximo. Escucharon un crujido sordo, agudo, proveniente del ala derecha. Un sonido que sonó demasiado parecido a madera partiéndose. El terror se apoderó de la cabina. Todos se quedaron en silencio, esperando el desenlace fatal. Pero Dizzy, con una fuerza y una calma sobrehumanas, logró nivelar el avión en la oscuridad, deteniendo la caída. El crujido se detuvo. El avión seguía volando. «El motor nos ha arrastrado», dijo Dizzy, su voz ronca, casi sin aliento. «Tuvieron que ser las corrientes descendentes. No tenemos margen para esto». A partir de ese momento la navegación se volvió aún más crucial. Miller tenía que advertir a Dizzy de cualquier señal de inestabilidad climática, cualquier nube sospechosa que pudiera ocultar otra turbulencia mortal. Ahora no solo volaban contra el tiempo y la distancia, sino también contra el clima invisible. Cerca de la marca de la sexta hora, una nueva luz apareció, y no era la base, era un brillo plateado, débil pero inconfundible, en el horizonte oriental. El amanecer. La luz del sol no trajo calor inmediato, pero trajo algo mucho más valioso: visibilidad. Por primera vez en horas, los hombres pudieron ver el motor que había intentado matarlos. Era una vista espantosa. La celda de la nacela estaba desfigurada, el metal doblado y carbonizado, con un agujero negro y humeante donde las llamas habían hecho su peor trabajo. Pero también les permitió ver por primera vez el milagro. A pesar del daño, el ala seguía sosteniendo el avión, y el mar, aunque infinito, ya no era una mancha de tinta ciega, era agua, y debajo de ellos solo agua. No había barcos, no había aviones enemigos, solo ellos, el sol naciente y el motor solitario que los seguía llevando hacia adelante, lento pero firme, a través de la travesía del horror. Con la llegada del día, el peligro se hizo tangible. La luz del sol, si bien era una bendición para el ánimo, exponía al Catalina. Ya no era un fantasma en la noche, era un blanco fácil. Un avión obviamente averiado y rezagado, vulnerable a cualquier patrulla de caza enemiga que pudiera estar buscando precisamente eso, debilidad. Pero el destino, o la suerte, les dio un respiro. Las horas de vuelo matutino transcurrieron sin la aparición de amenazas externas. El único enemigo que quedaba era la escasez y el tiempo. El indicador de combustible se acercaba peligrosamente a la marca roja. El motor número 1, el héroe incansable, seguía funcionando, pero su tono se había vuelto más áspero, más suplicante. Estaba agotado, como todos los hombres a bordo. «Mayor, estamos a 100 millas.
anunció Miller. Su voz, aunque aliviada, estaba teñida de la tensión final. 100 millas. Una distancia que podía recorrerse en media hora en condiciones normales, pero para ellos era un desafío de 1 hora y media o quizás más. Dizzy sabía que su margen de error era 0. No podían sobrevolar la isla un solo minuto. No había combustible para una segunda oportunidad. Tenían que volar con la máxima precisión, aterrizar a la primera, sin titubear. Dio las últimas órdenes, las órdenes de un hombre que se aferra a la disciplina cuando todo lo demás se ha desmoronado. Radiooperador, envíe el mensaje de posición. Informen que estamos en el límite crítico de combustible. Prepárense para acuatizar. El PBY Catalina no estaba diseñado para aterrizar en una pista de aterrizaje. Era un hidroavión que aterrizaba en el agua. Pero Tinian, una base principal, tenía una laguna protegida. Aún así, acuatizar un avión tan gravemente dañado era un riesgo monumental. La pérdida de peso asimétrica, la resistencia extra que generaba el motor quemado y el ala debilitada hacían que el contacto con el agua fuera impredecible. Un error, y el avión podría volcarse en el impacto, destrozándose. Mientras se acercaban, la silueta de Tinian emergió del horizonte, no como una isla, sino como un espejismo de tierra firme. Era verde, prometedora, ruidosa de actividad militar. Ver la pista, los hangares, las figuras diminutas de otros hombres, fue un golpe emocional después de tantas horas de soledad. Dizzy pudo escuchar las voces de la torre de control en su radio. Les daban instrucciones de aproximación, pero el mayor no las escuchaba del todo. Estaba completamente concentrado en su máquina, sintiendo cada imperfección en su vuelo. Tuvo que iniciar el descenso mucho antes de lo normal, en una aproximación larga y baja. Necesitaba reducir la velocidad muy lentamente para evitar forzar el ala en el proceso. Las solapas se desplegaron de forma desigual y el avión protestó. La nariz del Catalina tendía obstinadamente hacia el motor muerto. El mayor Dizzy luchó contra esa tendencia con una calma casi fría. Sus ojos leían la superficie del agua, buscando cualquier ola que pudiera desestabilizar el aterrizaje. La tripulación se apretó en sus asientos, cada hombre rezando en silencio. Finalmente, el Catalina tocó el agua de la laguna de Tinian. No fue un aterrizaje suave, fue un splash fuerte pero controlado. El agua se disparó alrededor del fuselaje. Hubo un chirrido de metal y luego, de repente, un silencio ensordecedor. El rugido del único motor había cesado. Habían llegado. El Major Dizzy, exhausto, soltó los controles. Su brazo y hombro estaban adoloridos por el esfuerzo constante de horas. Afuera, lanchas de rescate se acercaron inmediatamente, pero no había ninguna emergencia. Solo 11 hombres pálidos, sudorosos, que salieron por la escotilla para mirar al sol por primera vez en lo que pareció una eternidad. El PBY Catalina fue remolcado a tierra. La inspección del avión contó la historia mejor que cualquier palabra. El motor dañado no solo estaba carbonizado, una pieza clave del cigüeñal estaba partida. El motor había fallado de forma catastrófica, y el ala, en el punto de la nacela, estaba tan deformada por el calor y la tensión del vuelo asimétrico que se consideró un milagro que no se hubiera desprendido a mitad de la travesía. El combustible restante en los tanques al aterrizar fue de apenas unos pocos galones, unos 10 minutos más de vuelo y habrían caído. La travesía había durado 8 horas y 17 minutos. Esta no fue una victoria ganada con balas o bombas, fue una victoria ganada con acero, voluntad y la tenacidad de un hombre que se negó a ceder ante la estadística. El mayor John V. Dizzy, a través de su habilidad y liderazgo, había transformado una condena a muerte en una de las mayores hazañas de supervivencia aérea en el teatro del Pacífico. La historia de Dizzy y su PBY no resuena solo por la espectacularidad del fuego o por la agonía de las millas. Es un eco de la esencia misma de la guerra, la fe inquebrantable de un líder y la cohesión de 11 almas. El Pacífico se tragó innumerables aviones y hombres, pero esa noche, la travesía del horror no solo fue completada, fue conquistada. El milagro de volar con una hoguera bajo el ala demuestra que en los momentos más oscuros de la historia, la verdadera potencia de fuego no estaba en los motores, sino en el corazón humano que se negaba a apagarse. Así se forjaron las leyendas silenciosas de la Segunda Guerra Mundial, no solo derribando aviones, sino también trayéndolos a casa desde los umbrales de la muerte.